Bueno, le damos la bienvenida ahora a nuestro invitado, a Mariano Gendra Gijena. Él es abogado, especialista en consumo, también en transporte. Gracias por venir, Mariano. Gracias Nos a ustedes resultaba por la invitación. muy interesante que estés aquí, sobre todo porque, bueno, todo lo que tiene que ver con consumo es importante porque no hay consumo, sobre todo, por estos días. Pero además el tema del gas, veo una hornalla acá detrás nuestro, es fundamental. Hoy nos enterábamos de esta nueva habilitación, por decirlo de alguna manera, para pagar el gas en cuotas a partir del 1 de enero de 2019. Sí, en realidad la verdad que el gobierno no nos da paz en materia energética, en materia de tarifas públicas, en lo que estamos hablando de este ajustazo que venimos padeciendo desde hace 2 años y medio. A los anuncios del 35% de aumento que ustedes anunciaron durante estos días, se va a incrementar ahora que los usuarios nos tenemos que hacer cargo de una deuda que tienen las empresas distribuidoras con las petroleras. ¿Qué es esto? Esto es lo que se llama una diferencia por el valor que las distribuidoras le pagan a las petroleras, le compran el gas que distribuyen después dolarizado. Petrogas, exactamente, recordemos que las tarifas están dolarizadas, ¿no? Hoy en día se está pagando aproximadamente de 4,68 dólares por millón de BTU. Pero ¿a qué precio ese 4,68 dólares? Entonces las distribuidoras se lo estaban pagando a 20 pesos y monedas, 20,60 y pico, a la petrolera. Las petroleras reclaman la diferencia en función de que hoy en día sabemos que el dólar está 40, 39. Sí. Bueno, hay que preguntar minuto a minuto. 39, 39, perfecto. 90, bueno, entonces, por ahí. esa diferencia, en vez de asumirla las distribuidoras, las petroleras en conjunto, o el gobierno pedir que justamente para que esto no se traslade nuevamente a las tarifas de los consumidores, no, decidió que sí, que lo paguen los consumidores. Y a partir del 1 de enero, en 24 cuotas, todos los consumidores de gas vamos a pagar esta deuda. ¿Cuánto es esta deuda? 10.000 millones de pesos más intereses, porque por supuesto, acá ningún sector empresarial de estos grandes se achican los bolsillos, sino lo achicamos los consumidores y exigen que se les paguen con los intereses. Mariano, si yo hoy tengo una deuda, arrastro una deuda por no poder pagar la factura de gas, sí, ¿no pueden venir a cortar el suministro de gas a mi domicilio? Bueno, en realidad, si lo hacen, en general, y uno va y reclama, lo vuelven a restituir. Están habilitados a hacerlo, perfectamente lo podrían hacer. Lo que pasa es que las empresas están tratando de que si el usuario se acerca, obviamente, a la empresa y trata de acordar un plan de pago, etcétera, acceder a eso. Pero también estamos viendo situaciones en que usuarios van a las empresas le dicen, señor, paga la totalidad, y si paga con mora, pague con los intereses, y si no, le cortamos. Es decir, las empresas no están teniendo una conducta homogénea en este sentido. Vemos a veces que desde nuestra entidad, Cruzada Cívica, vemos que hay usuarios que lograron pagarlo en 2, en 3, en 4 pagos o cuotas, digamos, la factura, y otros que le han dicho que no y han tenido que pagar esto. Pero en realidad, el pagarlo en 2, 3, 4, 6 es un poco un engaño. ¿Por qué? Porque no olvidemos que el gas, si bien se factura bimestralmente, lo estamos recibiendo, es decir, se factura, bimestralmente, y consecuentemente cada 2 meses vos estás recibiendo esa factura. Sí. Por más que después la podés pagar en 2 cuotas, ¿no? Porque la misma factura te permite dividirlo en 2 partes. Pero si a esa cuota o esa factura que tenés que pagar le acumulás las cuotas de las facturas que no pagaste en los bimestres anteriores, bueno, esto termina siendo obviamente una bola de nieve imposible de acumular, de pagar, teniendo en cuenta que ya tenés deudas acumuladas por tarjetas de crédito, que venís, por supuesto, pagando el mínimo, como están denunciando los bancos. Tenés como bien vos dijiste, una baja del consumo enorme, porque uno se está achicando hasta más no poder para lograr que el magro sueldo que uno recibe te alcance para vivir, ya no digamos dignamente, pero por lo menos para pagar los consumos básicos, alimentos, transporte, mínima vestimenta, el alquiler, la educación, la salud. ¿Entendés? Entonces, hoy en día no alcanza. Hemos visto cómo ha aumentado la cantidad de indigentes y de gran parte de la sociedad que ahora está por debajo del nivel de pobreza. ¿Y cuántos trabajadores se han quedado sin prepaga, porque fueron despedidos? Bueno, tienen que acudir al hospital público. Totalmente. ¿No? Sí. Mirá, el índice, el INDEC de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sacó de que en el último año, en los últimos meses,
ha habido en la ciudad de Buenos Aires, ha aumentado a 69.000 personas más que pasaron a la indigencia. 69.000 personas. Bueno, vimos las cifras la semana pasada, ustedes mismos la anunciaron. La pobreza 27.3%, estamos hablando de 12 millones de argentinos que están bajo el nivel de pobreza. Según el índice, este mismo índice de medición de la ciudad de Buenos Aires, dice que para estar dentro de esos 12 millones de personas, es decir, ser dentro de ese universo de pobres, tenés que tener un ingreso por menor a los 21.000 pesos, es decir, no cubrir la canasta básica total. Y para ser indigente tenés que tener un ingreso menor a 10.300 pesos, es decir, ser parte de esos 2,5 millones de argentinos que son indigentes. Mariano, y respecto de lo que ustedes miden, que tiene que ver con el consumo, la expectativa de consumo, si esto va a cambiar a futuro, que nosotros hablábamos recién con un economista y la sensación es de que no hay un plan hoy que vaya a modificar las cosas a corto plazo, ¿no? Bueno, podemos poner un objetivo en las elecciones de 2019, pero la sensación es que la cosa va a seguir siendo cada vez peor, de ajuste mayor y de incrementos todavía mucho más grandes con un mismo salario. Sí, como entidad de defensa del consumidor vemos y monitoreamos todo el tiempo el índice de confianza del consumidor respecto al consumo y vemos que ha bajado, pero de una forma estrepitosa. Te doy un dato, septiembre del 2017, para hacer un comparativo anual, el índice de confianza al consumidor estaba en los 53 puntos, hoy en día, septiembre del 2018, está en 32 puntos, mirá cómo ha bajado, ¿no? Y con respecto de septiembre a agosto, es decir, un mes de diferencia, ha bajado 8 puntos. ¿Y qué puede hacer el consumidor, siendo, digamos, la postal tan negativa, qué es lo que puede hacer para protegerse? Digamos, ¿cuáles son los consejos? Yo sé que es difícil porque las facturas hay que pagarlas, no hay mucho que vos puedas decir, pero ¿en qué áreas o de qué áreas se puede prescindir? Bueno, es decir, ya el consumidor nos hemos achicado muchísimo porque esto no es algo que apareció de golpe, lo venimos como diciendo, este ajustazo en materia tarifaria, esta inflación la venimos padeciendo desde hace 2 años y medio, esta baja del consumo, como decimos, esto ha sido todo un proceso de deterioro totalmente de la economía y de deterioro de la calidad de vida y de consumo de todos los argentinos. Ya hemos visto que el hábito del consumidor ha cambiado, es decir, ya el consumidor no consume pensando en comprar alimentos por una semana, consume compra en función de lo que va a consumir ese día o al día siguiente. Y muchas familias, para ir cerrando, Mariano, utilizan su tarjeta de crédito para pagar servicios y para comprar alimentos. Bueno, eso lo hemos notado, vos justamente diste ahí con un dedo a la tecla fundamental. Eso ha generado que la deuda que hoy en día la clase media baja, que obviamente es la clase trabajadora, que tiene una tarjeta de crédito y a veces más de una, empieza a entrar en mora con esa tarjeta de crédito y o no paga la tarjeta de crédito o empieza a pagar directamente los montos mínimos, generando saldos deudores muy altos. Que justo lo que no hay que hacer. Recordemos las tasas financieras que hoy en día arriba de un 120%. Bien, Mariano, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias por venir. Gracias, Mariano. Muy amable. Bien, Dani, nos vamos a una medida, vamos a contar una medida de fuerza que se anunció hoy.